Buenas, ¿cómo están? Bueno, la verdad que este es uno de los podcasts que tengo pensado hace un montón de tiempo y siempre tengo esta idea de hacerlo súper profesionales y que tengan todo un margen de principio, desarrollo, pero precisamente ahora me vi muy impulsada a comunicar. No sé, algo que suele pasarme mucho es que puedo estar lo más tranquila, estoy en mi casa y es como si empezara a ver que, que estoy hablando a una cámara o que estoy haciendo un vivo o que estoy hablando y empiezo a desarrollar cosas súper bien y digo, bueno, no, lo tengo que plasmar, no sé si me voy a entender. Pero bueno, yo creo también que la idea de los podcasts es mostrar un poco tu día a día o es también como lo que me gusta y quiero que por ahí alguien que esté lavando los platos, haciendo sus cosas del día, pueda escuchar esto tranquilamente y no necesariamente a veces tiene que ser súper profesional. Así que bueno, hoy tengo muchas ganas de hablar de las deidades, de el trabajo específicamente con deidades, pero desde una perspectiva desde alguien que no está familiarizado con esa práctica o que lo ve muy desde afuera y que yo también estaba ahí, entonces nada, poder contar un poco desde cómo lo vivo yo, las cosas que aprendí, las cosas que sigo aprendiendo, eh, cómo, cómo siento que he crecido a nivel personal con, con su ayuda, ¿no? Y bueno, primero, bueno, podría arrancar por tantos lados. Saben que un número que siempre veo constantemente es el 38 y justo recién que estoy grabando dio 0308. Lo voy a tomar como una señal de que voy bien, de que está bien. Bueno, algunas cosas las voy a editar claramente. Bueno, empezamos principalmente en que yo creo... bueno, no sé en qué parte, si lo voy a editar, si lo voy a cortar, pero me quedé pensando en que también esto es una gran ayuda para poder ordenar un poco mi mente, además que es un mi perra. Bueno, que si bien es un tema que nunca logré entablarlo con alguien eh, o hablarlo, la verdad que siempre mis prácticas espirituales fueron muy solitarias, la verdad. Y lo siguen siendo, de hecho. Así que nada, si quizás alguien que también esté en la misma y a lo mejor podamos compartir experiencia estaría súper piola. Pero bueno, ya yendo al punto, empecemos por qué es trabajar con una deidad. Y principalmente me ha pasado en mis comienzos que yo no entendía. Es como nunca estuve como muy familiarizada con, no sé, pensar en que, ay Dios, que puedo abordar tantas cosas. Em, por ejemplo, nuestras abuelas, ¿no? Que querían muchísimo los santos, tenían siempre una virgencita y, no sé, el gauchito Gil, hay muchas entidades, mucho en lo que se cree y mucho en lo que es, y mucho en lo que son devotos. Hasta ahí más o menos se va entendiendo. Y bueno, de acá empezarles a contar un poco mi experiencia. Recuerdo que la primera deidad que se me acercó muy sutilmente fue Artemisa,
Quedándoles una introducción breve, es una diosa griega perteneciente al panteón de los dioses olímpicos y es la diosa de la caza, de la luna y de los animales, específicamente de los ciervos, que fue una de las señales, que esto también pasa mucho, que te suelen dar estas señales, pero muy recurrentes o bastante notorias. Y recuerdo que estaba viendo una película, una película en Netflix que ahora no me acuerdo el nombre, si puedo la busco y la edito y lo pongo acá, pero me llamó la atención y la quise ver y era de, no sé si era una relación de llamas gemelas, creo que hoy en día, con la información que tengo hoy, diría que era de llamas gemelas, y se trataba de que ellos en la vida real tenían laburo en el que justo coincidieron, pero no tenían tanta comunicación ni nada. Pero en lo onírico, en los sueños, tenían como esta conexión más palpable y ellos eran representados por venados. Y recuerdo que había mucho dorado, mucho, muy, era como muy místico, la verdad. Pero es muy interesante esa película. Y bueno, también de ahí creo que empecé también a interesarme un poco por las hierbas, si no me equivoco. Y realmente yo no me di cuenta que todo esto y varias cosas más eran indicios de señales. Y lo dejé pasar porque no me di cuenta. También yo en ese tiempo recién estaba comenzando con mi camino espiritual, que eso también es algo de lo que quiero hablar, que si bien el trabajo con deidades y tu camino espiritual, ya sea como de brujería o para donde quieras tirar, pueden ir en conjunto, pero no necesariamente van de la mano. Hay gente que piensa que porque se metió en la brujería o en su camino mágico tiene que sí o sí tener una deidad específica. No, claramente no es así. Ellos te buscan y vos elegís si responder ese llamado o no. Hay gente que ya puede tener una relación mucho más estrecha y más personal, que pueden hasta tener un pacto y ser como una especie de fusión más álmica. Está haciendo un contrato álmico. Y bueno, ya vamos a ir por ese lado. Yo en lo personal no estoy de acuerdo porque no resuena a mí, pero quien lo ha hecho y lo he visto es totalmente libre y es válido. Pero bueno, volviendo, yo les voy a contar todo desde mi experiencia. Mi experiencia, que sí está encaminada a la brujería. Y recuerdo que cuando me hice mi primer altar, esto era todo muy por intuición. Recuerdo haber puesto el símbolo de la triple luna porque tenía justo unos stickers de un libro que me había regalado una amiga. Y no sé, se me ocurrió poner una piedra que era de mi abuela, unas joyitas con algunos dijes y símbolos que eran de importancia para mí, una pluma que me encontré y ese fue mi primer altar, básicamente. Y me di cuenta que inconscientemente yo estaba acercándome a todo esto. Creo que ese fue mi primer comienzo y la verdad que nada, aún conservo una foto de cómo estaba antes. Y bueno, como todo camino, no significa que sea muy luminoso. La verdad que tiene su parte buena, pero también tiene su parte en la que engloba muchas cosas, engloba el tener que protegerte, engloba, yo creo que esta también tiene que ver con la práctica que tenga cada uno. Yo puedo hablarles 1000 horas y capaz haría otro podcast más hablando de la brujería, por ahí un poco más informativa, no tan al azar o no tan espontáneo como lo estoy haciendo ahora.
pero sí creo que cuando empezás es cosas muy importantes como limpiarte energéticamente y protegerte energéticamente y defenderte energéticamente. Son las tres principales cosas que tienen que ser tu base. Y bueno, ya de por sí estás expuesto a absolutamente todo tipo de energías, todo tipo de entidades. Pueden haber egregores, pueden haber seres de bajo astral, y esto no es para generar miedo ni que digas que no porque prendes una velita, tiras las cartas, ya te van a caer 20 espíritus. No, no es así, tampoco funciona así, pero sí tener una base, que es lo primordial. Y si bien cuando recién estás empezando puede que la cagues, puede que algunas cosas no te salgan bien, y es muy común, es muy pero muy común. Bueno, ya después creo que... recuerdo también... Esto ya no va tan ligado a las deidades, pero recuerdo que ahí me compré mi primer mazo de tarot. Estaba entre el Rey de White o el Marsella, y elegí el primero porque fue el que más me llamó la atención. En realidad yo quería otro. Hace mucho tiempo que era uno rosa, que no recuerdo el nombre. Pero bueno, para empezar y aprender un poco, estaba bien. Bueno, más o menos hasta acá, y teniendo una cierta línea temporal entre cómo se fue dando progresivamente, recuerdo que pocos meses, sí, unos, no sé, 3 meses que me había comprado el tarot y estaba empezando, y yo dije, sí, me encanta este camino, voy a ir por acá. Em, Tuve una experiencia no muy grata que aún sigo sanando, pero fue la raíz que hizo que pudiera formarme más, que pudiera conocer un poco más, que me permitiera abrirme a otros conocimientos, bueno, empecé a leer libros, empecé a informarme más, mirar videos en YouTube, más cosas, y acá venimos con la siguiente deidad que se me presentó, Hécate. No quiero dar tantos detalles de cómo fue el primer encuentro con ella, pero sí recuerdo que tenía una energía muy, muy potente, muy fuerte, pero no de que te daba miedo, sino de que imponía, te imponía mucho, muy de... muy poderosa, una aura muy, muy oscura, pero cálida, pero que te hablaba con seguridad. Y fue ahí cuando me pidió para hacer un trabajo, y me contó algunas cosas más también. Y yo en mi poco camino, yo con mis pocos conocimientos, más o menos busqué información y dije, bueno, sí, según lo que me dijo tal y tal y tal, acepto. Y yo creo que de ahí no apareció más, pero porque yo no me di cuenta que había aceptado algo, no estaba cumpliendo mi parte, porque acepté, dije sí, voy a trabajar, y
no fue más, tipo. Y claro, obviamente. Yo pienso que trabajó un poco más desde las sombras, dándome bastantes pruebas muy fuertes, debo decir. Y yo me había olvidado completamente de lo que hizo, o sea, yo inconsciente. Yo sí, cualquier espíritu capaz que venía, capaz que ni siquiera era, yo sí, dale, trabajemos. Ya después llegó la deidad con la que sí empecé a trabajar y que es Lilith. Ahora, acá hay muchos puntos a englobar. Primero y principal es saber con certeza si es la deidad o no en cuestión. ¿Cómo podemos saber eso? Con métodos adivinatorios, ya sea tarot, péndulo, canalizaciones, meditaciones, hay de todo. Pero lo digo para no mandar, para que ninguno se mande una cagada como me la mandé yo, porque si bien no recuerdo la fecha exacta, me pasó que terminé conectándome con un egregor. ¿Qué es un egregor? Un egregor es un cúmulo, vamos a decirle, de energía que se crea en base a la colectiva, a la energía colectiva. Entonces, es un ser que se alimenta de otras personas porque esas mismas personas igualmente lo crearon, sean conscientes o no. Y egregores hay un montón, hay de miles, de un montón de cosas. Entonces, yo desde mi inocencia y la poca información que tenía, acepté y no me di cuenta. Entonces, ya después igual con el tiempo, como que por intuición yo decía, che, me parece que tengo que consultarlo. Y le pedí a una amiga de ese momento que si podía preguntarle al péndulo y se le que no era ella, claramente. Y después de esto y pasar una cierta desilusión, me adentré más en el tema y si bien yo a ella la tenía mucho de un demonio en sí, y esto está bueno para aclarar de que los demonios no les importas tanto, la verdad. No es que les importa tu alma y te hacen hacer cosas. No, eso no pasa. Les chupas un huevo, realmente les chupas un huevo. Pero si logras entablar una comunicación, suelen ser bastante amables, la verdad, suelen ser bastante comprensivos, pero sí firmes con lo que dicen. Y sin faltarles el respeto, eso también. Me ha pasado que tuve esta especie de conexión, porque también, bueno, también en las deidades tenemos arquetipos, por ende vos elegís el arquetipo con el que querés trabajar. Y en cada persona va a ser completamente diferente. Lo que yo te puedo contar para otra persona puede ser sumamente lejano. Y algo que también me di cuenta que fue una, una prueba fue esto de saber identificar, de no ser tan ingenua también, de creer tan ciegamente, porque no tenía los conocimientos en ese momento. Y ahí ya después de haber desterrado a este ser, logré finalmente contactar con, con ella. Pero hay que tener en cuenta que yo en este momento no tenía, no cabía la posibilidad en mi mente, en mi panorama, de que, ¿cómo es que una deidad? Como que una deidad, como que Dios, como que existen, o sea, en mi mente no lo asimilaba, no,
no había nada, entonces yo por eso me fui más por el lado de los demonios. Y ahí también conocí mucho el sendero de la mano izquierda, bueno, el panteón demoníaco en sí, y ese es otro tema también igualmente para hablar, pero sí bastante interesante. Ahora, como mencioné antes, depende del arquetipo con el que vos trabajes. Si bien a Lilith la podemos encontrar en un montón, tanto en otras diosas con otros nombres, tanto en astrología, que tenemos a Lilith, que es la luna negra, representada por las emociones más ocultas, lo primitivo, lo carnal, lo no trabajado, que se hace tan sombra que opera desde ese lugar. Y también puedes tener el arquetipo como dragón, como sirena también, como serpiente, que también tiene que ver con la energía kundalini, el chakra sacro. Por eso yo creo que también esto ya depende de los practicantes. Si algunos te van a decir, no, porque la deidad te tiene que buscar, vos no podés buscarla, depende de los libros, depende de las prácticas. Yo soy muy partidaria de creer que como deidad, vos mismo también sos una deidad, vos mismo sos tu propio Dios. Partiendo de esa base, vos lo único que estás haciendo es despertar esa energía en vos. Por ende, no es que vos estás hablando con alguien ajeno, no estás hablando con vos mismo, ¿me explico? Entonces, las energías están disponibles. Vos elegís con cuál querés conectar, con cuál querés que trabaje en vos. Y esto es muy interesante, que me abrió muchísimo la cabeza y toda esta posibilidad de decir, ¿cómo es posible este suceso? Literalmente. Y algo que también me lo confirma mucho es que, bueno, recuerdo que entre todo esto encontré un libro en la casa de mis abuelos que se llama, paren, yo les digo, se llama El Etrusco de Mika Waltari, o Waltari, no sé muy bien cómo se pronuncia. Bueno, este libro no lo terminé todavía, pero amo también que en la portada del libro tenemos un intento de Flor, que en realidad es un guiño al sigilo de Lucifer, pero si les interesa pueden chequearlo, es literalmente igual. Si bien narra de un chabón que es inmortal y eventualmente con el tiempo termina trabajando con deidades, especialmente con Afrodita, que es la que le pone más pruebas. Y todavía no terminé de leer, pero es muy interesante. Si quieren, pueden chequear. Y esto me dio como una perspectiva totalmente diferente a que sí era posible y que buscando más todavía, había más personas que también tuvieron estas experiencias y las contaron como fueron, que lo vivieron. Y es muy loco, pero muy hermoso también. Pero yo creo que más que nada igual en las diosas oscuras, como dije, que son Lilith, Hécate, pueden ser también Morrigan, que es la diosa de la guerra. Tenemos a Kali también, que es una diosa del panteón hindú. Y algo también que me gustaría acotar, acá dejar un paréntesis, es que si bien es muy hermoso, como dije, la verdad que yo no creo que sea necesario en tu camino espiritual, tampoco pienso que sí o sí lo tengas que hacer. Pienso también que mucha gente dice, ay, pero si es necesitas una energía, como de agarrar una energía porque con la tuya no podés. Y no, a veces está bueno pedir ayuda, pero tampoco pedir
puso también, porque mucho de, bueno, no, sí pedí que esto, que lo otro, y quedas vos. Por un lado, que está muy bueno recalcar, está muy bueno, porque esto también lo veo mucho en los jóvenes. Pueden llegar a ser bastantes, como sobrepasando la brecha, la delgada línea entre ser espiritual y la psicosis. No, pero de verdad, siento que todo este tema de, imagínate, vos le decís, "Ay, no, porque tenés que las deidades, que las energías", y la verdad que te olvidas tu raíz, te olvidas de tu plano, te olvidas de la gente, y que yo creo que antes de todo esto, si a alguno le interesa, si a alguno en algún momento llega a tener una señal, si capaz que este podcast te sirve para guiarte un poco más, está perfecto, pero nunca te olvides de primero enraizarte, de fijarte en tu plano, ay Dios, acá podría meter un video que había visto en Instagram que decía, era un video de una chica que decía, universo, por favor decime qué tengo que hacer. Y le decía, doblar la ropa. Literalmente, o sea, un acto tan simple, algo que te devuelve el presente a la hora. Y siempre estar muy presente de eso, de tu cuerpo, de comer bien, de dormir, de cuidarte. Y las prácticas espirituales son muy sanadoras y pueden ser muy nutritivas para tu vida, pero nunca te olvides de tu parte más primitiva, de tu cuerpo, del plano material. Así que, nada, yo creo que voy a ir cerrando. No sé cuántas partes edite, porque me costó un huevo. Yo ya una hora, no, bueno, yo más o menos, sí, 40 minutos grabando. Y espero que me quede bastante bien. Así que, nada, espero que les haya gustado. Pueden, creo que acá se puede dejar comentarios. Sí, creo que acá también se puede. Bueno, nada, comenten, o si no por mi Instagram, que es arieteria. Y nada, los dejo, espero que tengan un lindo día, tarde, noche, o desde el momento que me hayan escuchado.